Muchachos, ¿qué tal? En el presente video vamos a ver un poco sobre qué es lo que es la curva IDA, sobre cuándo se necesita una curva IDA, cuáles son las normas que se deben de utilizar, qué es lo que yo necesito, digamos, cuál es este recetario para poder hacer mi análisis IDA, que es un análisis dinámico incremental, y algunos ejemplos y algunas explicaciones, ¿no?, sobre esos ejemplos en los que se utilizó el IDA, un poco de las referencias que vamos a ver hoy día, y podemos empezar con la primera pregunta. ¿Qué es una curva IDA? Es un gráfico en el cual yo voy a colocar la respuesta a 8 niveles de intensidad. Por ejemplo, en este paper aquí vemos de que se ha trabajado con 8 niveles de intensidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Donde cada nivel de intensidad le corresponde algún valor de PGA. El PGA es la aceleración máxima que hay en el suelo, ¿no? Donde el cuarto nivel es el nivel más similar al PGA que digamos existe en un diseño convencional para una edificación convencional, ¿no? 0,46 G aproximadamente. Entonces, si yo hago un análisis a mi edificación, ¿no?, que por ejemplo podría ser esta, ¿no?, digamos que mi edificación, ¿no?, y yo le realizo 8 veces este tipo de análisis, lo que yo voy a tener son 8 respuestas. Así que nosotros podemos graficar en función de dos parámetros. Uno que puede ser, por ejemplo, el PGA, y podemos ponerlo esto en el eje horizontal y en el eje vertical colocar las respuestas. Ya sea algún parámetro, ¿no?, de respuesta, cualquiera, ¿no? Puede ser de desplazamiento, puede ser deriva, lo que sea, pero colocamos esas 8 respuestas y podemos delinearlas para obtener una curva, como podemos ver en este ejemplo también. Donde está un poco más abajo, acá, por ejemplo, donde han colocado derivas y valores de PGA, ¿no? En este otro gráfico también, que es del FEMA P58, donde de forma similar en el eje horizontal vemos algo similar al desplazamiento, pero que se encuentra en función de lo que es ductilidad y a un parámetro, digamos, que de fuerza, o digamos una especie de aceleración, pero no de la aceleración del suelo, sino que es un valor, digamos, que de aceleración en el piso, ¿no? Cuántas veces se está amplificando respecto del valor de fluencia, que más o menos, digamos, que da a entender una especie de, en el eje horizontal, desplazamiento, y en el eje vertical fuerza, ¿no? Es lo que más o menos da a entender. Y de ahí se puede generar una curva, donde este punto, que es el de fluencia, más o menos es 1, ¿no?, que sería el S de Y, ¿no?, 1. Y de ahí ya va creciendo, ¿no? Entonces acá lo que más o menos vemos en verdad es una especie de comparación entre uno lineal estático y una curva IDA, ¿no? Entonces digamos que de cierta forma una curva IDA es algo similar a una curva de capacidad, ¿no? Porque, vamos a ver, si nosotros recordamos, una curva de capacidad es más o menos así, ¿no?, donde en el eje horizontal tiene desplazamiento y en el eje vertical tiene fuerzas, ¿no? Entonces si yo corro un IDA, ¿no?, yo puedo poner cuáles son las respuestas también en cada, por ejemplo, para mi primer intensidad de mi sismo, puedo poner cuánto es el desplazamiento y cuánto es la fuerza. Y para el segundo, y para el tercero, y luego los uno, ¿no? Iniciando del cero puedo unir todas las respuestas. Entonces, digamos, podría ser alguna especie de curva de capacidad, pero desde un análisis no lineal, tiempo, historia. Ok, más o menos ya entendí que es un IDA, pero ¿cuándo se necesita hacer un IDA? Bueno, verán que un análisis IDA, un análisis dinámico incremental, se realiza mediante un análisis no lineal, tiempo, historia, ¿no? Lo que según el ACE 4117 se ve acá como NDP. Y este tipo de análisis puede ser realizado para toda clase de estructura. Entonces, si es que uno desea saber, ahora, ¿por qué dice toda clase de estructura? Es porque también existe otro tipo de análisis no lineal, que es el no lineal estático, el cual solamente está permitido si es que se cumplen con dos situaciones que se mencionan aquí en el ACE 4117. Entonces, si es que yo deseo conocer, ¿no?, la respuesta, digamos que desde el inicio, desde que mi edificio queda elástico hasta que mi edificio colapsa, debería yo de realizar un análisis dinámico incremental, que quiero conocer una respuesta, digamos, que en toda esta longitud de posibilidades que puede tener aquí mi estructura, ¿no? Porque verán, ¿no?, de que yo puedo seguir calculando para diversos valores de PGA, o sea, para diversas aceleraciones hasta que la estructura colapse, ¿no? Entonces, por ahí es que hay una necesidad de realizarlo, ¿no? Ahora, ¿en qué otra ocasión? Por ejemplo, en este documento acá en el de LOA, nosotros vemos que en el eje vertical tenemos lo que son costos. Y uno diría, pucha, pero costos, no estoy realizando un IDA, ¿cómo puedo llevarlo a costos? Ah, bueno, eso de ahí es porque existe un programa llamado PAC,
que es este programa que nosotros estamos viendo aquí. Bueno, creo que le di examinar resultados, pero no voy a evaluar ninguno, así que voy a evaluar uno. En el que básicamente yo puedo obtener, digamos que cuánto es el costo para cada edificio y también puedo obtener cuánto es el costo anual. Por ejemplo, este es para una intensidad de 1, porque habíamos visto 8 niveles de intensidades. Yo puedo ver el daño en cada componente estructural, cuánto es el costo y también puedo ver un costo en promedio que me va a salir debido a un sismo de intensidad 1. De forma similar, yo también puedo, digamos, que tener un cálculo de cuánto me va a costar anualmente esta edificación, ¿no? Y digamos, si es que yo he realizado un IDA, también esto da pie a que también pueda realizar este tipo de análisis. Entonces, digamos, yo podría saber, ¿no? En este caso, cuánto es el costo, en porcentaje del costo que va a tener el edificio en posterior a un sismo, ¿no? En este dibujo están viendo, digamos, un edificio que se encuentra vulnerable. Entonces, ese edificio es un edificio, bueno, es un colegio 780 pre, que como ustedes pueden ver, aparentemente llega a un costo de un 100%, o sea, llega al colapso cuando se alcanza un PGA de 0.6. Lo que se plantea en este paper es un reforzamiento en dos estados, o sea, es un reforzamiento incremental, donde yo primero, mediante, digamos, mediante cierta primera inversión, lo voy a reforzar y cuando tengo ya más dinero, digamos, después de un tiempo, hago un estado 2, ¿no? Entonces, para este valor de 0.6G, ¿no? Al yo realizar el primer reforzamiento, digamos, el costo de reparación me saldría un 50%, ¿no? Pero al realizar en esta segunda etapa ya, digamos, ¿no? El reforzamiento final, lo que tengo para este valor de 0.6G es un costo de un 27%, 26% del costo general, ¿no? Entonces, verán que para yo poder estimar estos costos, necesito de realizar una curva ida, o bueno, al menos plantear esta metodología de un análisis dinámico incremental. Entonces, estas pueden ser, digamos, pueden ser algunos de los criterios que yo estaría necesitando o que yo pensaría en el momento de que yo quiero realizar una curva ida. Sería una de las motivaciones, ¿no? Por las cuales yo quisiera realizar, ¿no? un IDA, ¿no? Un análisis dinámico incremental. ¿Qué normas se utilizan? Bueno, hay varios criterios que se hablan aquí en el enlace 4117, pero no del IDA como tal. En el FEMA P58 sí se menciona todo este proceso extenso, ¿no? Paso a paso para que alguien pueda, digamos, entenderlo, ¿no? Incluso sobre los tipos de espectro que se pueden utilizar, y acá se ve un poco el recetario de cómo llegar a tener esta curva, ¿no? En la cual yo puedo, digamos, obtener estos 8 niveles de intensidad, ¿no? Y digamos, esto es algo que sí sería necesario, porque esto es algo que también se tiene que ingresar en este software para calcular el costo, ¿no? Esto no es necesario para hacer una curva ida, por si acaso. Esto es necesario para calcular el costo, el tiempo de reparación, entre otras cosas, ¿no? Pero, digamos, acá nosotros vemos una curva de peligro sísmico, ¿no? Esta curva de aquí es más o menos esta curva de aquí. Entonces, esta curva es necesario saber, porque si no, ¿a qué 8 niveles de PGA lo voy a correr, ¿no? Creo que veíamos aquí, aquí, ¿no? Que nosotros teníamos 8 niveles de intensidad. Y para yo pueda obtener esos 8 niveles de intensidad, tengo que realizarlos en esta curva. Y bueno, y para poder yo saber estos porcentajes de PGA más o menos, necesito saber esta curva de peligro sísmico. O sea, cómo voy a relacionar estos niveles de PGA con los niveles de frecuencia. En el caso de que alguien sea de Perú, se puede realizar desde Sensico, ¿no? Puede poner acá Sensico espectro, y aquí donde se pueden obtener esa curva. Pueden buscar en mi canal un video, que yo tengo videos sobre esta parte. Entonces, digamos, aquí yo puedo obtener estos 8 niveles, digamos, que de intensidad sísmica, y ya sé a qué niveles los puedo correr, ¿no? Ahora, lógicamente, en estas normas también se hablan de que pueden ser 7 sismos o pueden ser 11 sismos por cada intensidad, ¿no? En el caso de que sean 7, más o menos tienen 7 sismos por cada nivel de intensidad, son 8 niveles de intensidad, 7 por 8 es 56, y como son dos direcciones, 56 por 2 es 112. Así que es un proceso que puede demorar, porque en sí correr un análisis no lineal de tiempo historia también demora.
Entonces, un análisis IDA demora, sí, demora y demora bastante. Entonces, en el FEMA P58 se puede encontrar toda esta información para poder realizar una curva IDA. ¿Qué necesito saber para hacer un IDA? Bueno, además de, digamos, dar una lectura al capítulo 4 para yo saber cómo llegar hacia estos 8 niveles de intensidad sísmica bajo los cuales yo voy a evaluar, yo también necesitaría saber cómo hacer un análisis no lineal tiempo-historias, ¿no? Porque yo necesito que mis registros tengan digamos, tengan una aceleración, digamos, similar a los de la primera intensidad, ¿no? Pero tengo que hacerlo espectro compatible. Y para yo poder realizar ello, lo que necesitaría, digamos, es saber un análisis no lineal tiempo-historia, ¿no? Sino cómo voy, digamos, a saber los resultados en función de mis registros sísmicos. Entonces necesito dos cosas. Uno, saber cuáles son mis 8 niveles de intensidad. Y dos, necesito saber cómo hacer un análisis no lineal tiempo-historia. Por ello tenemos otro video. Y por ello también tenemos nuestro curso de análisis no lineal tiempo-historia. Aunque no vayan a comprar, ¿no? Acá pueden darle una leída y pueden ver acá también qué es lo que hay, ¿no? Qué es lo que está incluido, ¿no? ¿Para qué? Para que más o menos sepan cómo es que ustedes pueden enfocar, digamos, estos tipos ya de análisis, ¿no? Entonces, por ahí que eso sirve, de todas formas, aunque no vayan a llevar el curso, porque les da, digamos, ¿no? Un conocimiento sobre más o menos cómo se estaría estructurando. Si es que desean saber más, digamos, de cómo se puede realizar un análisis IDA, pueden también revisar este curso que es desempeño en base a costos, o sea, este curso para ver cuánto nos cuesta, ¿no? Ahí está, digamos, ¿no? Ahí está. Y este de acá vendría a ser el curso, donde es un curso bastante amplio, donde digamos que sí se llega a enseñar a cómo realizar esta curva IDA, siempre y cuando ya se sepa realizar un análisis no lineal tiempo-historia. Así que si van a querer hacer un análisis en IDA, también van a necesitar, digamos, de comprar este curso, o de, en todo caso, saber realizar ya este tipo ya de análisis, ¿no? Entonces, digamos, esos son los conocimientos. Y lógicamente, para realizar un análisis no lineal tiempo-historia van a tener también que saber darle no linealidad, ¿no? Lógicamente. Y para ello, ¿no? Digamos, se ve dentro, ¿no? De esta análisis no lineal, saber cómo es que funcionan los materiales, ¿no? Tanto un modelo para el concreto, un modelo para el acero de refuerzo, darle plasticidad a los elementos estructurales, que en este caso se trabaja con pura plasticidad tipo fibra, ¿no? Como pueden ver, aquí hay una viga, donde todo es un concreto sin confinar. Acá al costado pueden ver una columna, donde hay un concreto, bueno, acá es sin confinar, pero lógicamente también puede estar confinado, ¿no? Depende de la columna. Aquí también podemos ver una placa en las cuales en los extremos se muestra confinado, ¿no? Y bueno, digamos, esto de acá sería lo que habría que saber. Ejemplos y explicación de un IDA. Por ejemplo, acá vemos un paper en el que se ha realizado un análisis dinámico incremental, ¿no? Digamos que cuando una edificación tiene características diferentes, por ejemplo, alguna especie de sismo raro, ¿no? Si es que el edificio es muy alto, si es que no se sabe, digamos, bien cómo es que esta edificación puede reaccionar, ¿no? Entonces, cada vez que hay alguna particularidad, se opta por un análisis tiempo-historia, ¿no? Pero uno quiere saber muchas veces el comportamiento de este tipo de edificación desde el inicio hasta el colapso, ¿no? En esos casos es que, como ustedes pueden observar acá, se hacen estos tipos de análisis para todas estas cantidades de registros sísmicos, ¿no? Donde se van a evaluar cuál es la respuesta en cada caso. Entonces, acá yo en el eje horizontal puedo tener derivas, puedo tener alguna rotación de columnas para poder compararlo, o vigas, ¿no? Y a todo esto yo puedo sacarle un valor de la media, ¿no? Y lo que yo obtendría sería una, digamos, curva IDA al 50%, ¿no? O puedo quitarle yo una, o puedo sumarle una desviación estándar, y lo que podría obtener, digamos, es un IDA al 16% o un IDA al 84%, ¿no? O sea, si bien es cierto, digamos, que la media es el 50%, yo también puedo, digamos, ahí trabajar en otras probabilidades, ¿no? Si es que yo tengo la media y tengo yo la desviación estándar, puedo sacar el que yo quiera, ¿no? El 95%, el 5%, el 10%, con el 90%, ¿no? Eso ya depende de uno, de cómo quiera mostrar esos valores, ¿no? Entonces, digamos, esto sería otro de los ejemplos. Por ejemplo, aquí lo que nosotros vemos es que hay una evaluación, ¿no? De la deformación basado, digamos, para cierto tipo de elementos frame, basado en el método de IDA, ¿no? En el cual, si mal no recuerdo, acorde a la deformación que tiene, por aquí te brindan, ¿ves? Acá para más o menos ciertos valores de deformación, se empiezan a brindar aquí, ¿no? Digamos, algunos estados de daño, ¿no? Para que en función del IDA también se pueda determinar más o menos cuánto es el daño, ¿no? Entonces, si yo deseo
por ejemplo, para el estado del año 5, saber cuándo se está cercano al colapso, necesito saber cuánto es el colapso, ¿no? Y como necesito saber cuánto es el colapso, puedo yo llevar este IDA, ¿no? Y revisar el punto, ¿no? En el cual ocurre el colapso, ¿no? Puedo yo saber cuánto es el PGA, ¿no? En el cual ya se está bien cercano al colapso, ¿no? Entonces yo como he corrido ese valor de PGA en el cual está cercano al colapso, yo puedo ver cuánto es ese valor de desplazamiento, ¿no? Entonces digamos que por ahí yo ya sé, ¿no? Entonces ahí yo he necesitado de realizar un IDA, ¿no? Ahora aquí, por ejemplo, en esta tesis de LOA también, lo que se ve es el ciclo, análisis del costo del ciclo de vida para un proyecto de rehabilitación incremental. Porque acá lo que se ve es que esta edificación, este colegio tiene dos etapas, ¿no? Aquí está un colegio que necesita, digamos, ser reforzado, y yo voy a aplicarle un IDA y voy a saber en qué punto va a colapsar, ¿no? Luego voy a realizarle un reforzamiento que va a ser en dos fases, ¿no? Primero, la fase 1 solamente pongo este muro y luego solamente pongo este muro, ¿no? Para la fase 2 ya pongo este muro de acá, ¿no? Y es lo que se ve, ¿no? Acá dice fase 1 también es, bueno, son tres técnicas, ¿no? Esta es otra técnica, y la fase 1 es colocar en un eje, porque dice eje A, y la fase 2 es colocarlo en otro eje que le colocan eje B, ¿no? Y estos marcos metálicos con estas diagonales también se ve en dos fases, ¿no? Fase 1 en el primer nivel y la fase 2 en el segundo nivel. Entonces, digamos, acá yo digo, bueno, ¿saben qué? El edificio va a tener daños más o menos en función, ¿no? Como lo que vimos, ¿no? El 100%, ¿no? Digamos que se va a perder, el edificio prácticamente va a colapsar en un 0.6G, ¿no? Pero si nosotros ya le vamos a hacer esta primera fase, solamente se va a perder un 50% para este 0.6G, ¿no? Pero si ya nosotros vamos a realizar estas dos fases, vamos a perder solamente un 25, 26, 20, 27% de lo que cuesta el colegio, digamos, ¿no? El costo general, ¿no? Entonces, yo puedo, digamos, gracias al IDA saber eso, ¿no? Lógicamente también podría saber qué tanto daño, ¿no? habrá. Entonces, digamos, puedo comparar entre técnicas de reforzamiento, ¿no? Entonces, para eso también me sirve. Por último, algunas referencias, y esto sería todo.